compasión justamente es hacer algo por ese otro que está sufriendo. Eso es la verdadera compasión. Jesús tuvo compasión de toda la multitud que él veía, tuvo compasión de sus dolores y que iba y los sanaba. Tuvo compasión de los que estaban sufriendo de algo, iba y hacía algo. Entonces, la compasión pasa no solamente por el hecho de decir, ay, pobrecito, sino de activar el amor en nosotros para ayudar a esa persona. Entonces, ese gigante, esa estructura, esa fortaleza, como el apóstol Pablo le llama esa fortaleza que están arraigadas dentro de muchos de nosotros, nosotros debemos ir identificándolas y reconociéndolas y quitándolas de nosotras, presentándole al Señor para que Él pueda remover eso y para que Él pueda, a través de su palabra, a través de buscar la presencia del Señor en nuestra vida, ir corrigiendo eso que está dentro de nosotros y que impide que nosotros vivamos esa vida abundante, la vida en el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a leer acá, tengo 3 pasajes bíblicos hoy para leer. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15 y verso 16. Yo lo tengo acá en la versión de la Nueva Traducción Viviente porque me pareció más adecuada para muchos, porque se entiende más. Así que si encuentras alguna cosa distinta, no es otra Biblia, ¿no? Es otra traducción. Santiago 3, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Se dan cuenta? Cuando está presente dentro de un creyente esa estructura, ese gigante, esa fortaleza llamada egoísmo, va a haber también falta de orden en nuestra vida, ¿sí? Va a haber también falta de bondad en nosotros, vamos a carecer de bondad, porque está ese gigante tapando lo bueno de Dios y haciendo que nosotros solamente miremos lo que nosotros queremos mirar. Mirando lo que nosotros necesitamos y no lo que los demás necesitan. Nosotros tenemos un ejemplo. Bueno, hay muchos pasajes bíblicos y hay muchos personajes bíblicos que también pecaron de egoístas. Pero tenemos un ejemplo que por ahí quizás no lo vimos de esa manera, pero estudiando la palabra me doy cuenta que sí. David, el rey David, el adorador por excelencia, el amado de Dios. Cuando era niño, cuando era pastor de ovejas, adoraba a Dios todo el tiempo, ¿sí? Buscaba la presencia del Señor, era un adorador por excelencia, un salmista. Y había mucha bondad y muchas cosas buenas y muchos atributos en él, por eso el Señor lo escogió, para que luego él sea ungido, el rey de su pueblo. Pero ¿qué pasó con ese David que cuando llegó a ser rey? Nosotros vemos ahí, lo puedes estudiar en tu casa, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, capítulo 12 en adelante. Vemos que ese rey, siendo ya rey, pudiendo dar órdenes a todos los soldados que tenía, a toda la gente que él dirigía, vemos que en un descuido en su vida, mira a una mujer ajena. Y cuando mira a esa mujer ajena, cae en pecado con ella. Y esa mujer queda embarazada de él. Y él, sabiendo que eso estaba mal y que era un pecado, ¿qué hizo? Pecó aún más. Porque toma la decisión de darle órdenes, instruyendo a uno de los jefes de los soldados para que pusieran al marido de esta mujer, llamado Urías, lo mandara al frente de batalla, sabiendo que él ahí iba a perder contra el enemigo. Entonces, este soldado Urías muere. De esa manera, David pensaba que muerto el marido de Betsabé,
qué iba a pasar? Iba a estar encubierto el error de él. Porque primero quiso arreglar su error diciéndole al soldado: vení, anda a tu casa, te doy libre para que vayas con tu casa, aprovecha que te doy estos días, quédate con tu esposa, anda a hacerle mimos a tu esposa, porque él ya sabía que la mujer de Urías estaba embarazada y que ese hijo era de él. Entonces lo manda para que él se vaya y esté con la esposa y pase ese tiempo, para que luego la mujer pudiera decir: bueno, el hijo que tengo es de mi esposa. Pero David ya sabía que era de él. Pero como el soldado no quiso ir a estar con la mujer, porque lo consideraba injusto a que él disfrutara mientras sus compañeros soldados estaban batallando, entonces no quiso ir y se quedó. Entonces le salió mal la jugada al rey David. Entonces se le ocurre hacer que lo pongan al frente de batalla sabiendo que él iba a morir. No lo mató él directamente con sus propias manos, pero prácticamente lo mandó a la muerte. Y quedó ahí. Y luego, él, siendo viuda esta mujer, por ser él el rey, la manda a llamar para que la traigan y él la toma como esposa. Y le nace el hijo, que era de él. Entonces quedaba encubierto su pecado. Pero ante los ojos de Dios, el pecado no puede quedar encubierto. Y tampoco puede quedar encubierto el pecado de ninguno de nosotros si Dios se lo revela a un profeta. Así como Dios le reveló al profeta Natán. Y ese pecado fue descubierto y Natán fue con un acertijo a hablarle a David, como buscando la manera de que él se arrepienta, que se dé cuenta de su error y que se dé cuenta que Dios ya sabía esto. Y David no reconocía nada cuando el profeta le dice: bueno, este acertijo es justamente, te estoy queriendo decir que vos sos el hombre que pecó, vos sos el que hiciste esto y esto y esto y esto. Y ahí quizás cómo se habrá sentido, se ha sentido descubierto el rey David, se sintió con su corazón quizás dolido, pero él en su corazón de adorador sintió el dolor del pecado, porque es como que despertó ante lo que hizo. Y la palabra de Dios dice que se arrepintió. Y Dios le dijo que le iba a dar graves consecuencias por ese error cometido, pero que no le iba a quitar la vida, porque Dios ya lo había perdonado. En ese arrepentimiento, Dios lo perdona. Entonces nosotros podemos observar con este ejemplo de David, podemos observar qué cosa. David mató en su juventud al gigante Goliat, pero en este momento no pudo matar el propio gigante que estaba en su corazón. Quizás ese gigante, el egoísmo, comenzó a nacer ese ego por ser el rey, por tener poder, por ser aclamado, por ser alabado, porque daba órdenes y todos las obedecían. Ese ego fue creciendo dentro de su corazón. Y ese ego, al crecer, se transformó en esa fortaleza, en esa estructura espiritual, en ese gigante que no le estaba permitiendo a él llenarse de la presencia de Dios y no le estaba permitiendo que él pudiera hacer lo correcto delante de Dios, sino que dejó avanzar ese ego, dejó avanzar ese gigante, hasta que se provoca ese egoísmo, porque él pensó en su propia necesidad. Entonces vemos que David no cometió solamente un pecado, cometió aquí 3 pecados. El primer pecado que cometió fue que él adulteró con sus ojos, porque Dios considera pecado también cuando mira a la mujer o el hombre de tu prójimo. Entonces, él primero pecó porque miró a la mujer de su prójimo. Ese fue el primer pecado. El segundo pecado fue que él consumó la intención de su corazón, teniendo relaciones con esta mujer. Y el tercer pecado que cometió es matar a Urías, aunque no lo mató con sus propias manos, pero él dio la orden para que lo enviaran a morir
Quizás ninguno de nosotros hemos matado a nadie. Quizás ninguno de nosotros hemos cometido adulterio. Quizás nosotros no hemos cometido estos pecados que cometió David. Pero podemos tener dentro nuestro también ese ego, ese gigante del egoísmo, de pensar en nosotros mismos. Si nosotros nos analizamos, la mayoría de los seres humanos, en cierta forma, somos egoístas por naturaleza. Pero hay personas que son más egoístas que otras. Y hay personas que a través de la palabra de Dios y de la presencia de Dios hemos tenido que aprender a quitar ese gigante de nosotros. Y hemos tenido que aprender a quitarnos el egoísmo, para no pensar ya en nosotros, sino para pensar en el otro. Porque eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor y estudiamos la palabra y vivimos la palabra de Dios, va muriendo muchas cosas en nosotros. Van muriendo muchos de esos gigantes que todos tenemos cuando llegamos al camino del Señor. Y que tenemos que ir corrigiendo, que tenemos que ir quitándolo de nosotros. Porque si nosotros no quitamos esos gigantes, esas estructuras, esa fortaleza, son usadas por el enemigo para robarnos el gozo, para robarnos la paz. ¿Cuántos cristianos a veces dicen, no encuentro paz? ¿Cómo puede ser que no encuentren paz cuando está la presencia de Cristo en sus vidas? Es imposible que si está la presencia de Cristo en nuestra vida no tengamos paz, que no tengamos gozo. Es imposible. Pero ¿quién roba el gozo? ¿Y quién nos roba la paz? El enemigo. Pero el enemigo no lo hace por sí mismo, por sí solo, sino que él utiliza lo que nosotros mismos le estamos dando, y muchas veces sin darnos cuenta. Por eso es que tenemos siempre que analizar nuestra vida y nuestro interior con sinceridad ante Dios y a través de su palabra. Porque la palabra es como esa lupa que nos permite revisar bien los defectos que tenemos cada uno de nosotros, los errores, la contaminación, la impureza, la vileza de nuestro corazón, la maldad de nuestro corazón. Porque hay muchas fortalezas, muchos gigantes que pueden estar ahí impidiendo que nosotros disfrutemos de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, seguramente en ese momento, en ese estado, en ese tiempo, David ya no adoraba, ya no buscaba la presencia de Dios, ya no estaba con la llenura del Espíritu de Dios en él. Porque si él hubiera tenido la llenura del Espíritu, ¿qué hubiera pasado? No hubiera mirado nunca a la mujer ajena. No hubiera cometido. Imagínense, un pequeño descuido fue creciendo hasta transformarse en algo más grave. Y luego más grave. Quizás si él hubiera buscado en ese momento que cometió el primer descuido, mirando a la mujer de su prójimo, pero después inmediatamente se ponía a orar, se ponía a adorar y se olvidaba de lo que vio, ahí hubiera quedado su error. Pero él lo dejó crecer esa fortaleza espiritual hasta que se convirtió en ese gigante. Mató a Goliat, pero no pudo matar ese gigante que estaba ahí, que creció, que empezó como algo pequeño cuando miró a esa mujer. Y luego se fue transformando en más grande cuando comete adulterio con ella y luego manda a matar a su esposo.